Hola, este es un nuevo día para que te goces en el Señor. Bienvenido a casa. El propósito de las parábolas. Vamos a la palabra, a la Biblia, y vamos a buscar 1 Corintios 1:27. Vamos a mirar para quién son las parábolas y de quién escondió Dios las parábolas. 1 Corintios 1:27 dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y hay otro versículo que dice: porque Dios no mira el parecer del ser humano, sino que mira el corazón. ¿Qué mira Dios? El corazón. Como les decía ahora, la persona que es humilde, que reconoce su gran necesidad de Dios, porque la verdadera humildad está y consiste en que nosotros reconozcamos que necesitamos a Dios como nuestro único, a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y que reconozcamos que llegamos con total ignorancia. Acá a la iglesia han llegado personas con muchos títulos universitarios, y uno se queda aterrado porque a uno cuando uno estudia en la escuela, en el colegio, en una universidad, a uno le enseñan que debe estar muy pendiente de la comprensión de lectura. Y algo que a mí me deja sorprendido es que, siendo profesionales y no entienden los versículos, y lo más aterrador es que a veces con la lucha tan tremenda es con la comprensión de lectura, porque hay gente que se enreda en esos versículos donde una frase puede cambiar todo la idea de algo. Entonces Jesús dice: de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay gente sin estudio, pero con una sabiduría impresionante de Dios. Les contaba hace tiempo de una persona que le entregó su vida a Cristo, y esta persona llegó a los pies de Cristo sin saber nada de lectura. Él nos contaba que nunca había pasado por las puertas de una escuela, y una vez se agachó llorando y le dijo al Señor: Señor, dame sabiduría y enséñame a leer, que yo pueda aprender a leer, porque quiero aprender tus escrituras, quiero leer la palabra. Y nos contaba esta persona que se le había quitado como un velo, que se había rasgado ese velo de ceguera espiritual, y que inmediatamente esta persona comenzó de una forma sobrenatural a leer la Biblia sin que nadie le enseñara. Pero lo que más me dejaba sorprendida era que esta misma persona iba a leer, por ejemplo, un aviso por allá en una cuadra o una dirección, y esa persona no sabía, pero si cogía la Biblia, le leía, usted le podía buscar en la Biblia el versículo que quisiera y lo ponía a leer y se lo leía. Y me dejaba sorprendida por eso, me dejaba aterrada, porque uno lo ponía que leyera otra cosa diferente que no era la Biblia, y no la leía. ¿Ustedes qué creen que por qué pasó eso? Para que quedara como testimonio de lo sobrenatural que es Dios. Porque a veces los que nos decimos ser la iglesia de Cristo nos creemos tan sabios, ¿cierto?, en nuestra propia opinión. Y Dios como aborrece eso. Y por eso Dios dice: lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Vamos a Juan de 1:12, y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otro versículo que dice, la mayoría de la gente dice: no, todos somos hijos de Dios.
Y todos no somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que hacernos hijos de Dios. ¿Dónde lo dice? En Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y creer significa obedecer la palabra, les dio potestad de ser hechos, les dio autoridad para ser hijos de Dios, para hacerse hijos de Dios. Y solamente Dios revela su palabra a sus hijos. Todo el que está en la iglesia es cristiano. No, ¿cierto? No todo el que dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente la palabra de Dios es revelada a sus hijos. Solamente a sus hijos. Y Jesús también dijo que muchos dirían en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos manos sobre los enfermos y ellos sanaron. ¿Y eso de quién está hablando? De alguien que le sirve a Dios. En tu nombre echamos fuera demonios, pusimos manos sobre los enfermos y ellos sanaron. Y el Señor le dice, ¿cierto? ¿Cómo les dicen? ¿Quién recuerda el versículo? Apartados de mí, hacedores del mal, porque nunca os conocí, ¿cierto? Nunca los conocí. O sea, esa persona no, a pesar de que, imagínense, sabía guerra espiritual y sabía sacar demonios. Y ponía manos sobre los enfermos y esas personas sanaban. Pero esas personas nunca fueron cristianas. Nunca fueron temerosas de Dios. Nunca recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador. La revelación de la palabra solamente es para los hijos de Dios. Por eso hay tanta gente ahora en TikTok sacando cualquier cantidad de mentiras por ahí y confundiendo más la gente que anda sin el temor de Dios, porque una persona para ser confundida es porque no tiene el temor de Dios. Nadie que haya recibido al Espíritu Santo y tenga una conversión genuina podrá ser engañado, porque esa persona tiene el temor de Dios, y el temor de Dios los lleva a escudriñar las escrituras si esa persona no entiende algo. En Juan 3, del 1 al 15, habla sobre el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo, para que la palabra de Dios sea revelada a un ser humano, también es necesario nacer de nuevo. Dice así: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, recuerde que los fariseos eran doctos en la palabra, ¿cierto? Doctores en la palabra. Eran políglotas, eran personas con varias carreras profesionales, muy estudiosos de la ley. Y eran de familias preeminentes, gente adinerada. Entonces dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que hemos venido de Dios como maestro, porque nadie os puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo: de cierto digo, que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Y algo es que la palabra de Dios la esconde de aquellos que se creen que son sabios en su propia opinión. La palabra de Dios es para los humildes, mansos de corazón. Humilde es todo aquel que reconoce que necesitamos y tenemos una gran necesidad de Dios, que estamos urgidos de Dios. Y esa es aquella persona que todos los días, cuando despierta, lo primero que está en su mente es Dios. Esa es la persona realmente que es humilde. Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede pues un hombre, mire, un hombre tan estudiado, políglota, con varias carreras profesionales, estudioso de la ley? Y mire la pregunta tan torpe que le hace a Jesús. Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que está en la carne, carne es, ¿cierto? Entonces no va a poder entender ni discernir la palabra de Dios. Pero el que está en el Espíritu podrá discernir la palabra de Dios, que es espiritual. Solamente Dios se la revela a quien diga, a sus hijos. ¿A quién se la revela Dios? Diga, a sus hijos. ¿Cuándo hay una conversión genuina? Cuando esa persona se ha hecho hija de Dios, porque es voluntario. Somos nosotros los que nos tenemos que hacer hijos de Dios, porque Dios nos dejó al libre albedrío y somos nosotros los que escogemos si queremos ser hijos de Dios o seguir nuestra vida a nuestra maña. Vamos a Proverbios 3, 7 y 8. Dice así, Proverbios 3, 7, 8, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. O sea, que una persona que es sabia en su propia opinión diga, no tiene temor de Dios. Repita conmigo, no tiene temor de Dios. Dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. El que teme, el que tiene temor de Dios, evita que mucha disciplina y mucha reprensión llegue sobre su vida, porque la sabiduría de Dios los lleva a tomar sabias decisiones. ¿Cómo nos libramos de cosas malas cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro lado, cierto? ¿Qué hace el inconverso? La persona que no conoce de Dios, o mucha gente que también se congrega, porque hay gente que sabiendo que se congregan, pero no tienen el temor de Dios y tampoco buscan el consejo de Dios. ¿Qué es buscar el consejo de Dios? Es ir a escudriñar profundamente la palabra de Dios, con discernimiento y sabiduría que las lleva el Espíritu Santo a nosotros a tener. El Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Entonces una persona quiere ser sabia, pero no en su propia opinión, sino según lo que dice la palabra de Dios. Lea las Escrituras, porque en ellas está la fuente de sabiduría. El que quiera ser sabio, lea la palabra. Y vamos a Proverbios 26, 45. ¿Por qué nosotros, cuando estamos en el trabajo o en algo que nos desempeñemos y se nos acerca una persona que es inconversa y no podemos contender con ella? Entonces ayer busqué varios versículos que Dios me habló hermoso, porque la palabra de Dios es tan profunda. Dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú como él. Pero mira lo profundo el que sigue, dice: responde al necio como merece su necedad. O sea, si a mí alguien se me acerca y comienza a preguntarme, por ejemplo, venga, ¿cómo? Proverbios 26, 4 y 5. ¿Sí? Yo dije así. Ay, Dios. Bueno. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas como él. La palabra de Dios es la fuente de sabiduría más segura, a la que usted va seguro, siempre, no hay equivocación. Una persona comienza a contender con uno, a decirle, ay, que los diezmos, que esos pastores son unos ladrones,
O comienzan a decirnos, ¿cómo así? Y usted va a una iglesia donde le predicas a una mujer. ¿Cuál es la posición que nosotros como cristianos debemos de tomar? La posición que debemos de tomar es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios como hijos de Dios. Yo me posiciono. Yo no me voy a poner a contender con una persona o a ponerme a explicarle porque me desgasto. Y lo más seguro es que esa persona no va a entender porque la palabra de Dios se ha de discernir. La palabra de Dios hay que discernirla espiritualmente y para discernirla es necesario que esa persona primero se convierta a Dios y se haga un hijo de Dios para que entienda las escrituras. Gracias por habernos acompañado en la experiencia en línea de Ley Cooper Alonso. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Bendición.